Muy buenas tardes. Daremos inicio a esta conferencia, que es una presentación del libro Mexicanas del Futuro, Pensando en Ti. Mexicanas del Futuro es un proyecto que tiene por objetivo fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y los jóvenes mexicanas y mexicanos de 12 a 17 años. Habitualmente este proyecto se realizaba anualmente de manera presencial con talleres científicos y relatos de mujeres que ya se han consolidado como científicas. Sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, fue necesario virtualizar el proyecto. El día de hoy se presentará el libro que registró este cambio, así como los resultados más importantes obtenidos en el 2022. Asimismo, se emiten reflexiones sobre los nuevos derroteros de Mexicanas de Futuro. Por ejemplo, escalar la iniciativa a Iberoamericanas del Futuro y su pertenencia a los cambios educativos actuales como potenciador de escenarios con tinte STEAM. Esta conferencia va a estar a cargo de Guillermo Pech, asesor de investigación en CEMEG, Universidad de Guadalajara, Red TEM-MX y Nética Editorial. Marina Vicario, profesora investigadora en Instituto Politécnico Nacional. Yara Pérez, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Sociales y Administrativas IEPN. Y Ángeles Solorzano, responsable del Comité de Robótica Educativa de Red LATE, Instituto de Innovación y Robótica Educativa. Les cedo la palabra para que comiencen con la presentación de este libro. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio también de Investigación Recrea. Y para mí es un gusto acompañar y presentar el día de hoy a estas grandes investigadoras, en primer lugar con la doctora Marina, quien es responsable de la Red LATE, la que nos trae el día de hoy aquí, que es todo un espacio de investigación relacionada a la tecnología educativa. En particular, el día de hoy, el libro Mexicanas del Futuro, cuyo QR estamos compartiendo aquí para su consulta también, que formó parte de un proyecto de investigación muy interesante, pero siempre buscando un fin, que es conectar a las comunidades con el tema de STEAM. Este proyecto, como bien ya mencionaron al inicio, ha tenido una serie de transformaciones, pero siempre fue movido por la motivación de promover las vocaciones en las niñas y en las adolescentes de todo México, inicialmente de una comunidad, de un sector de la Ciudad de México, y bueno, hoy el día de hoy vamos a platicar cómo trascendió y rebasó las expectativas que nosotros esperábamos ante una nueva necesidad que fue trasladarnos a esta modalidad virtual. Sea usted bienvenida, doctora Marina, doctora Yara, doctora Ángeles, es un gusto acompañarles y bueno, cedemos el micrófono. Gracias a Jalisco que nos recibe, sí me oyen, ¿verdad? Está perfecto. Que nos recibe hoy. La verdad es que la Red LATE México, que somos una red CONACYT, nace en Jalisco. En un mes de noviembre del 2014 creamos esta idea gracias a una de las empresas de Guadalajara que se llama Nética, una empresa de robótica, y trabajamos todo el 2015 y para finales de 2015 postulamos la red como una red CONACYT y también la postulamos como una comunidad de la Corporación Universitaria del Desarrollo de Internet y desde entonces seguimos trabajando. Ahorita, bueno, como saben, con el nuevo CONACYT, aunque no ha desaparecido el área de redes temáticas, no nos han vuelto a convocar, pero nosotros seguimos operando igual como comunidad CUDI y uno de los temas de nuestra agenda ha sido este aspecto que tiene que ver con motivar vocaciones STEM y sobre todo en el caso de las niñas. Jalisco y particularmente Guadalajara con Canietti tienen una larga tradición de organismos de ONGs que se dedican a temas muy afines a Mexicanas del Futuro. ¿Y cuál pudiera ser la diferencia? Bueno, al ser una red de investigadores, el 80% de los miembros de la Red LATE México somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores o hay muchos estudiantes doctorales, ¿no? Doctorantes como el maestro Pech, ¿no? Que están trabajando de la mano de otros grandes investigadores nacionales.
Y entonces la perspectiva no podía ser exactamente la misma que cuando nace de un ecosistema netamente empresarial. El programa, nosotros teníamos que medir, teníamos que hacer una investigación a fondo. Esto motiva, bueno, que nosotros iniciemos el programa Mexicanas del Futuro en un caso, en una prueba de concepto, en el Instituto Politécnico Nacional, que es mi casa, y donde tenemos 19 CECITs, con gran éxito. Cuando nace el programa, nosotros tenemos, entre otras cosas, una idea de dos actividades que son como las actividades clave del programa Mexicanas del Futuro. Pero esta cocreación no la hacemos solos, esta cocreación la hacemos con la AMITI, una de las asociaciones empresariales de tecnologías de información, pues también históricamente con mucha presencia en el país. AMITI tenía un programa llamado AMITI WIT, Women in Technology, y entonces en esta fusión de los investigadores con las empresas de TI, esta perspectiva de Mexicanas nos lleva a pensar en un role model, en una figura muy inspiradora que son las embajadores. Y lo que hacemos es ir de escuela en escuela, a eso le llamamos caravanas, de escuela en escuela dando charlas por parte de las embajadoras a las niñas, siempre en coordinación con las instituciones de educación superior que tienen bachillerato y que tienen áreas que coordinan esos bachilleratos, y que entonces en ese esfuerzo compartido, ahora no solo de la academia, sino con la parte empresarial, nos ponen a las niñas, por decirlo de alguna manera, en los auditorios de estas escuelas. Y eso nos permite abrir estos espacios de intervención que empezaron siendo totalmente presenciales y que eran exhaustivos y que eran súper cansados, porque a veces una embajadora tenía que ir en 2 turnos, es decir, a 2 planteles durante 1 o 2 semanas visitando esos planteles. Es como una labor de evangelización, pero era un trabajo muy interesante. En el marco de este trabajo se producían unas cápsulas que podían seguir siendo consultadas por las escuelas y por las niñas. Así empezó Mexicanas del Futuro en el año de 2018 en Politécnico. Para el año de 2019 la sede fue la UNAM. Ahí nos enfocamos a los SHs y a las prepas de la UNAM. Con el mismo éxito que con Politécnico, siempre el evento de Mexicanas cerraba con una feria de talleres que era un aporte de parte de la industria, del ecosistema de industria, pero que implicaba, por ejemplo, llevar camiones de autobuses llenos de estas niñas, sobre todo de las niñas que más habían quedado interesadas en los temas, al día de los talleres, y ahí hacer una convivencia muy enriquecedora para todos. Procurábamos que la feria de talleres fuera en centros de investigación, porque es muy importante al abrir estas ventanas de oportunidad inspiradoras para las mujeres nobles, ¿verdad?, que ellas conozcan que existe una institución de educación superior con tradición, con prestigio, y que existen centros de investigación donde ellas también pueden visibilizarse en un futuro, ¿por qué no?, como investigadoras. Y entonces en el caso del Politécnico nos acogió el Centro de Investigación en Cómputo, y en el caso de la UNAM nos acogió el IMAS de la UNAM. ¿Y qué creen? Llega entonces el 2020 y la agenda de Mexicanas tenía como siguiente parada, adivinen qué institución de educación superior, la UDG. Pero debo decirles que las agendas de Mexicanas se llevaban a cabo entre los meses de septiembre y noviembre. Evidentemente en 2020 con la pandemia fue imposible venir a Jalisco, a Guadalajara y a la UDG con las prepas de UDG. Afortunadamente en el Inter nosotros tuvimos un acompañamiento que siempre lo hemos mantenido, incluso como un padrino, un mentor maravilloso, consejero él de la Red Late, que es Roberto Martínez Illescas, y en aquel entonces con un importante cargo al frente de la OCDE México. Y como padrino de la red
nos jaló a las orejas en aquel momento, recordarán mis compañeras, y el compañero, ¿verdad? Y nos dijo, no pueden seguir trabajando solo con preparatorianas. En OCDE tenemos ya el pulso de todo esto y muchas niñas ya las perdimos en secundaria. Entonces tienen que bajar a secundaria. Y entonces se abrió una oportunidad muy interesante que también ha tenido continuidad en aquel momento en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, porque la que hoy en día es la gobernadora de Campeche, siempre con un compromiso muy firme con el tema de género, nos permitió a través de su área de género pisar 10 secundarias de las más marginadas de esa ciudad, que es mi ciudad, la Ciudad de México, en esa alcaldía que es una alcaldía con estas zonas de mucha violencia social, familiar, y oh, sorpresa para nosotros, fue también revelador. Y digo, afortunadamente esto sucedió porque el piloto para secundaria lo hicimos en enero, ¿no? Y entonces eso nos permitió sí tener edición 2020, pero para nivel secundaria y no para nivel prepa, porque como todos sabemos, en marzo nos fuimos de confinamiento por el tema del COVID. En el evento de secundaria probamos otras cosas que no habíamos probado. Vinieron del ecosistema de industria de Ijalti, nos alimentaron la feria, que ahora se hizo en un deportivo familiar, donde llegaron hasta los abuelitos, el perro, o sea, los tíos, toda la familia, fue como una tertulia. Eso nos permitió darnos cuenta que teníamos que incorporar agendas para las familias, que no las teníamos previstas. Y bueno, estábamos en ello, ¿no? Ya incluidos las niñas de secundaria, las niñas de bachillerato, cuando con la pandemia pues viene todo el tema de fondos CONACYT para COVID, aplicamos a esos fondos y afortunadamente nos financia CONACYT Vocaciones Científicas con el tema de Mexicanas del Futuro, con un desafío monumental, o sea, nosotros veníamos trabajando realidades de 2.500 niñas, 1.800 niñas, cuando más, ¿no? Y cuando teníamos fondos CONACYT para vocaciones científicas, CONACYT nos aceptaba resultados de 100 participantes, 200 participantes, 300. ¿Saben cuántos beneficiarios nos exigió CONACYT para darnos el equivalente a 5 veces menos lo que nos solía dar en la convocatoria de vocaciones científicas? O sea, nos solían dar hasta 1,5 millones de pesos, 1,800,000 pesos. Ahora, con solo 300,000 pesos nos exigía atender 10,000 beneficiarios directos. Entonces, la pregunta es, ¿le atorábamos o no al reto, no? Y nosotros, pues, le entramos, le pusimos la voluntad, la intención, la pasión que ameritaba. No sabíamos ni cómo hacerle, y eso es de lo que les venimos a hablar hoy, ¿no? De cómo la pandemia también acelera de manera importante el programa y qué hicimos, cómo fue el esquema de virtualización del programa. Entonces, pues sigamos. Bien, pues antes que platicarles un poquito esta parte que es de las caravanas, las ferias familiares, pues yo quisiera agradecer la invitación, el tenernos aquí, al maestro Pech por habernos invitado y hacer posible esta situación, y retomando el entusiasmo que la doctora Marina transmite, porque es una persona que, así como la escuchan ahorita, nos contagia a todos los investigadores para poder hacer estos trabajos realidad, para poder realmente generar, como dijo, con tan poquito, muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les explico que, y también los invito a que descarguen el libro, lo vean, porque ahí viene el ABC de cómo le hicimos nosotros, ¿no? Cómo le hicieron, bueno, digo nosotros, yo realmente fui una embajadora, ellos mandaron toda la plataforma, pero ahorita les platico qué es ser una embajadora, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las caravanas,
que en esa ocasión fueron híbridas, síncronas y asíncronas, y son estas conferencias de mujeres embajadoras, como yo lo fui, de estas expertas, role models, que buscamos que ellas generen esta iniciativa en las chicas, y nos sorprendimos con gratitud porque estas embajadoras no nada más inspiraban a mujeres, inspiraban a sus familias, les cambiaban el chip, inspiraban incluso a sus compañeros. Entonces, esta modalidad híbrida, esta modalidad de poderlo transmitir a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, de tener sesiones síncronas en Zoom, que algunas se conectaban y que algunas nos veían por redes sociales, nos permitió alcanzar a muchísima más gente. Incluso teníamos dudas de padres de familia, recapitular comentarios de las redes sociales, entonces fue una cosa impresionante y muy inmensa. Y bueno, las caravanas son efectivamente eso, que las embajadores pues lleven y den unas conferencias a las chicas. Y además tenemos la feria familiar y talleres de conferencia, que en estas ocasiones también fueron de manera híbrida. Ya más adelante el maestro Pech les explicará un poquito más a detalle, porque él es el líder de estas ferias, él las organiza y bueno, ya tiene muchísima experiencia con ello. Y bueno, en el papel de las embajadoras, como bien les mencionaba, pues tienen que ser un perfil consolidado, y además tuvimos embajadoras de la cuádruple hélice: empresarias, servidoras públicas, académicas e investigadoras, y también activistas sociales que participaron con nosotras y que pudieron transmitir todo ese conocimiento, toda esa experiencia, incluso cómo les llegaron a las chicas, cómo es que ellas rompieron sus esquemas de formación tradicional y llegaron hacia donde están. Yo tuve la fortuna de ser una embajadora, y pues les platico, pues a mí bueno, aquí estoy. Entonces, a mí me invitaron porque, pues, además de hacer investigación, yo trabajo en una empresa, yo soy gerente operativa de un ecosistema que es muy ingenieril para el varón, ¿no? Es del área petrolera. Entonces, en ese sentido, habemos muy pocas ingenieras, habemos muy poca gente mujer, pero me enorgullece decir que, pues, yo estoy en un cargo gerencial y que la dueña es una mujer también. Entonces sí se puede, habemos mujeres que sí podemos influenciar en un área que está prácticamente dominada por varones, ¿no? Y bueno, aquí ya no, ¿me podrías cambiar la PPT? Y aquí continuamos, ya les explicará el profe Pech lo de las ferias, ¿no? Muchas gracias, Yara. Cabe mencionar, ¿verdad? Justo incluías esta parte, como vemos la diversidad de embajadoras, tuvimos aproximadamente un número de más de 50 embajadoras. A lo largo de los años, el proyecto inicia con, como dicen, de forma presencial, y la dinámica de interacción con las niñas pues puede ser diversa, ¿no? La intención justo del proyecto es motivar y que las chicas conozcan el contexto de las investigadoras y cómo han vivido estas experiencias, como bien nos decía Yara ahorita, ¿no? Desde la industria, pero también desde la investigación. En la parte virtual, ahorita vamos a platicar al respecto, el cambio de la dinámica fue sorprendente, ¿no? Creíamos nosotros que al compartir una cápsula de video únicamente con la experiencia de las embajadoras, o que se volvieron luego emisiones de streaming, pues íbamos a tener likes, íbamos a tener ahí réplicas, qué padre estuvo, pero se generó una dinámica de curiosidad y de interacción con las chicas, de saber hasta cuál fue la motivación que tuvieron ellas en ese momento como mujeres de contextos que pueden ser diversos, vamos a llamar, no quiero llamar solamente marginados porque hay diversidad de contextos, pero en los cuales a veces no consideraban ni siquiera tener una carrera de lo que nosotros llamábamos en ese momento STEAM, ¿no? Que incluía los componentes ciencia, tecnología, pero que se abrieron hasta zonas inesperadas. Tuvimos gente que trabajaba, por ejemplo, sismografía, me parece, geógrafas, tuvimos de la industria petrolera, gente que ahora se dedica a la programación de videojuegos y bueno, que generó un interés en las chicas en ciertos horarios, ¿no? En la parte que yo tuve el gusto de acompañar en esta emisión, que fue la de la feria, justamente a partir de las experiencias y de otras colegas de la red, justamente que ya habían llevado esta batuta de forma presencial, lo primero era tener una estrategia, ¿no? De vinculación, vincular a los agentes de la industria
de la academia, que tuvieran el interés de compartir alguna experiencia o algún taller participativo, principalmente generado con las niñas, vamos a llamar, ¿no? De algún corte científico o tecnológico, pero que permitiera o que fuera tan abierto que un padre de familia, una madre, una maestra que a lo mejor estaba interesada en este proyecto y vincular a otras niñas, lo pudiera tomar y pudiera sentirse parte de ello, ¿no? De esta base de datos, y cabe mencionar, o de estos participantes, que cabe mencionar que todos dieron de su tiempo, de su espacio, de sus instalaciones. Las universidades que se sumaron también pues dieron de libre espacio y de tiempo a los participantes y a los ponentes, incluso tuvimos espacios físicos, pues todo fue dado por ellos, fue una contribución, y lo que hicimos nosotros fue darle este espacio para promover las vocaciones, ¿no? Pues tenemos que en su principal, pues el objetivo en ese año era pues romper barreras, en este caso, ¿no? Traspasar las barreras. En 2021 algunos espacios ya se estaban abriendo y dimos esta posibilidad híbrida, tener transmisiones en el evento, pero si había la posibilidad de algunos centros educativos, también permitir que recibieran alumnos o participantes y transmitir este mismo taller con gente en vivo, ¿no? Para poder hacerlo a través de esos medios. En la diversidad que tuvimos de este pues elemento que nosotros llamamos STREAM, con H de humanidades, con R de robótica, incluyendo ya también con la visión de la red, pues tuvimos esta pues diversidad de talleres, pero los que más llamaron la atención de los chicos justamente eran aquellos que tenían el eje interdisciplinar. Por ejemplo, tuvimos un taller híbrido que se dio en una secundaria de la Ciudad de México, en la que una maestra hizo una extracción de ADN con chicos ahí en vivo, y tuvimos la transmisión a través de una red social, donde participaban en vivo los estudiantes que se conectaban desde diferentes espacios de la República, ¿no? Para ellos hicieron invitaciones a través de la propia red, de ciertas instituciones que participaron. Bueno, en suma estaba abierto a todo el público, pero tuvimos aliados importantes como la UNAM, como la UDG, también tuvimos gente de educación básica de las secundarias que difundieron estas invitaciones y se conectaban a contrahorario de sus turnos para participar. Y bueno, vemos ahí algunos ramos como puede ser el químico, biológico de la salud y el físico matemático. El otro que interesó mucho fueron los de programación visual, por ejemplo con Scratch, diseño 3D, donde las ponentes hacían tarjetas navideñas. Este evento se dio casi al cierre del año 2021 y a inicio del 2022, y entonces las temáticas variaban, pero los elementos STEAM con el pretexto creativo eran los que destacaron en ese momento, ¿no? Y pues teníamos una serie de interacciones. Aquí, yo estoy aquí en pantalla, bueno, vemos ahí la red, ¿no? Incluyó a los moderadores, talleristas, tuvimos conferencistas y panelistas. Ejemplos de estos repositorios que ahorita vamos a hablar un poco más, es que todos se transmitieron y están en un espacio digital, en una red social y en algunas fuentes de videos, para poder compartir con otros. Consideramos que es un elemento muy importante para pues, docentes de educación básica, pero también para el público en general, como una fuente asincrónica del conocimiento. En su momento fue una fuente sincrónica con quienes interactuaban, pero aquel docente, aquel interesado en estas líneas, que no fuera un experto en un taller o en una temática, pero la quisiera llevar a su aula o a algún espacio, la tiene a disposición al interior de estos talleres con los productos de manera libre, ¿no? Ahí tenemos algunos casos, por ejemplo, desde Yucatán, se conectaron de la Universidad de la Facultad de Química para un taller de experimentos. Tuvimos el caso de la Ciudad de México, donde se conectaron a hacer las extracciones de ADN y los talleres de programación. Esos son algunos de los elementos que estuvieron presentes, y bueno, ahora vamos a compartir desde la parte del proceso, cómo se vivió toda esta parte de llevarlo a la digitalización, acompañados de Ángeles. Gracias. Un gusto coincidir con ustedes que estén interesados en este tema. ¿Cómo conformamos una comunidad de aprendizaje para la vida? Tal vez técnicamente no lo tenemos tan claro, pero nosotros creamos una comunidad de mujeres, de varones, de personas interesadas en propiciar que en México más niñas, más jóvenes tengan conciencia de lo importante que es vivir su feminidad, pero alinearse a un desempeño profesional que realmente les detone en la transformación de su vida. O sea, nosotros como investigadores deseábamos compartir masivamente este propósito de vida. Y a partir de lo que hemos compartido,
lo hemos logrado. ¿Qué fueron los principales resultados que hasta nos sorprendieron a nosotros? En primera instancia, que el CONACYT, cuando la doctora Marina estaba haciendo el protocolo donde se justificaba el financiamiento de la iniciativa, cuando nos dice 10,000 beneficiarios, ¿qué? Dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr? Nuestra fe la tuvimos en que el propósito era genuino, sano, pertinente, pero nuestra herramienta fundamental fueron las TICs. Dijimos, nosotros confiamos en las TICs, pues le vamos a apostar a ello. Entonces, comenzamos con un proceso en donde las personas eran lo importante, pero lo estratégico era el cómo nos íbamos a conectar. Y lo primero que se pensó fue en generar un portal que fuera lo suficientemente atractivo y lo suficientemente útil, con capacidades de usabilidad que permitieran generar una comunidad donde cada una de las embajadoras, donde cada uno de los talleristas pudiera generar un vínculo y acceder a un espacio. Y también las personas, los usuarios, las chicas a las que queríamos llegar, también les permitimos que tuvieran esa plataforma. Entonces, pasamos por varios estadios de propuesta y error, lo recordará la doctora Marina, en donde decíamos, bueno, ¿cómo construimos el portal? ¿Cómo hacemos que el portal llegue a más personas? Y en esta en particular, ustedes pueden ver en esta diapositiva las etapas. Me voy a voltear un poco. No, la de atrás, por favor, que esa es la que se nos hace interesante compartirles. Nosotros somos investigadores, pero desconocíamos que era TikTok. Lo que sí sabíamos es que todas las niñas, todas las personas estaban ya sumergidos en el TikTok y asumimos el desafío de poder hacer las cosas a nuestro modo, a lo que ya dominábamos, que era tener una plataforma de desarrollo en la frontera con Google Cloud, con Google Analytics y con Zoom, lo que nosotros manejamos. Pero si nos quedábamos con esa visión, no íbamos a conectar con quien realmente queríamos. Y asumimos el reto número 1, de darle una identidad visual atractiva. Ustedes pueden ver ahí las cuatro figuras de mujeres que fueron diseñadas especialmente para la iniciativa, donde una es una artista escultora, otra es una programadora, una bióloga y una oceanógrafa. Quisimos darles nuevos íconos a las jóvenes para que hicieran clic con la comunidad. La transmisión y el repositorio, obviamente una vez que se creaba la sala por Zoom y ahí se administraba, se creó la comunidad generando identidad en Facebook, que para nosotros, para la generación de los que estamos aquí en el auditorio, es algo muy accesible. Pero si nos quedábamos hasta ahí, las repeticiones iban a ser muy pocas y por eso trazamos una estrategia de interacción social para convertir el contenido general que había de la charla de la investigadora en cápsulas muy pequeñas y poderlas sacar por Instagram, poderlas sacar por TikTok. Y eso fue lo que empezó a hacer que se viralizara la comunidad y cada vez tuviera más visualizaciones y demás. ¿Cómo es esto que les platico? ¿Cuál fue el proceso que generamos? Bueno, primero se concibe el proyecto, un proyecto que surge de un seno de una red de investigación con criterios totalmente científicos, ¿no? Una intervención seria. Después se inicia el proyecto, se define, se planifica y en el diseño y desarrollo fue donde hubo más ciclos de prueba y error. ¿Por qué? Porque para propiciar esta interacción que les acabo de compartir, tuvimos que pasar por esas carátulas en donde decidíamos cómo se tenía que generar un contacto efectivo, ¿no? Después, algo muy importante para generar una comunidad es que haya un evento de lanzamiento. O sea, tiene que haber una estrategia de mercadotecnia digital
en la que tú puedas posicionar que esta iniciativa mandes un claro mensaje de qué es lo que quieres hacer para que conectes con dos dimensiones. Por una parte, con las embajadoras que estaban interesadas en vincularse y por otra parte, con esas demandas que la doctora Mariana nos decía, ahora queríamos llegar hasta niñas de secundaria, ¿sí? Y la iniciativa conectó con niñas de secundaria a través de los docentes y de la fuerza de gestión política que se hizo de llegar a las autoridades, porque a ese sector solo llegas por esa vía. A la parte de la media superior y la superior es un poco más sencillo porque ellos ya están en el sector. Entonces, algo que nos sorprendió al momento del lanzamiento es que se empezaron a sumar jóvenes, o sea, nosotros queríamos llegar a las mujeres, pero también se sumaron jóvenes. Y a partir de eso, o sea, imaginen que era una serie de transmisiones en vivo donde había de todo tipo, embajadoras de todo tipo, y había una interacción muy fuerte. Muchos temas que se daban ahí interesantes. Estas son las carátulas en donde a cada una de las personas que interactuábamos nos asignaba un perfil. Si eras staff, bueno, te dabas de alta como staff y podías interactuar de esa forma, si eras embajadora o si eras participante. Una clave para una comunidad de aprendizaje para la vida y virtual es que el reconocimiento te lo quedes y tengas un gancho para que la persona se mantenga en tu iniciativa y se lo des hasta el final. En el caso de nosotros fue el reconocimiento. Para nosotros pensar en emitir tantísimos reconocimientos era una cuestión logística muy complicada, pero gracias a que todo se planeó desde el origen del sistema, pues al momento que la persona cumplía con ciertas y cuáles horas de interacción en la plataforma, él podía descargar su constancia. Sí, eso es algo desde nuestra perspectiva que fue innovador. ¿Cuáles fueron los resultados? Rebasamos con un muy amplio margen las 10,000 beneficiarios que nos pidieron. Llegamos a más de 52,000 visualizaciones. ¿Sí? Y todavía es momento que el portal sigue vigente, las personas entran, siguen viendo las conferencias, podemos ver las métricas de cuáles son los temas que más interesan y las interacciones, pueden ver las principales ciudades a las que llegamos y a muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Nos sorprendió el hecho de haber decidido utilizar el Google Cloud y el Google Analytics. Para nosotros como investigadores nos vino a satisfacer muchas curiosidades científicas que teníamos. Si no lo hubiéramos hecho por ahí, no nos hubiéramos dado cuenta hasta dónde llegaba nuestra iniciativa. Sí, por eso es tan importante que les compartamos que cuando ustedes tengan la intención de formar una comunidad como esta, sí piensen el cómo van a estar haciendo, porque se trabaja mucho, pero también cómo vas a estar recuperando la estadística que te permita revalorar lo que tú estás haciendo y luego tomar decisiones pues para mejorarlo. Y bueno, eso es en cuanto al proceso y los resultados. En cuanto a las aportaciones y el impacto, me tocará comenzar este apartado. Una de las principales reflexiones a partir de los diálogos que se sostuvieron fue que es urgente la construcción social del género. Perdón, no es urgente, que teníamos que hacernos responsables de impulsar una construcción social del género. ¿Cómo? En las áreas STEM hay una sobrepoblación, una sobrerepresentación, de la figura masculina. Entonces, teníamos que empezar a desmitificar que las niñas, que las jóvenes, no son buenas para las matemáticas. Hay que empezar a dar otro tipo de información para contrarrestar los estereotipos que vienen en ese sentido de la familia, que son reforzados en la propia escuela, que la comunidad en algunas ocasiones también ya tiene concebidas algunas cosas de que es que las mujeres son muy buenas maestras, pero tal vez no muy buenas directoras, de tal manera que hay muchas maestras y casi todos son directores.
o que hay muchas enfermeras, pero siempre sometidas a la visión y tal cual del doctor. O sea, hay que tratar de empezar a combatir esos paradigmas que son apuntalados también tanto por los medios de comunicación, la religión, el lenguaje mismo que se escucha, las costumbres, el desarrollo y el sesgo de la ciencia, los organismos laborales, y que todo esto conlleva pues a tener unas relaciones de poder tanto laboral como social, en donde a las mujeres no se les permite pensar más allá de que ellas pueden entrar a otros desempeños, sobre todo en estas áreas STEM que están mejor revaloradas y que pueden representar una aportación al PIB mundial que realmente nos ayude a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que ese es el tema. O sea, ¿cómo logramos que el planeta realmente tenga una economía equiparable y aprovechando ese bono laboral que tenemos en las mujeres a partir de una nueva construcción del cómo la mujer se ve influyendo en el mundo? Sí, esa es una de las principales. Aquí mis compañeros seguirán con las demás. Y como pues les decíamos que el proyecto empezó siendo un protocolo de investigación, les queremos compartir que hubo ejes de análisis, categorías de análisis, instrumentos para hacer un estudio formal del fenómeno, de lo que iba sucediendo. El instrumento principal fue un instrumento que venimos madurando desde la primera edición de Mexicanas del Futuro con apoyo de psicólogos, la mayoría psicólogas, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estamos hablando de instrumentos inspirados también en otras investigaciones, instrumentos probados con ítems, con preguntas que en los estudios de género pues resultaban importantes. Dentro de todo este análisis, como se vio en la diapositiva anterior, por ejemplo, poder revisar cuál era el contexto familiar de la niña, cuáles eran las preconcepciones de la niña y ahora también del niño, porque pues en realidad fue un aprendizaje para nosotros esta perspectiva realmente de género, donde hay masculinidades presentes desde estas infancias y juventudes. Y entonces en las preguntas el gran reto que también teníamos es cómo le vamos a hacer para que las niñas quieran contestar el instrumento. Cuando lo hacíamos presencial, terminaba los talleres y en el descanso, en lo que les repartíamos el lunch, les dábamos el instrumento y las maestras y maestros nos ayudaban, se aseguraban que sus niñas lo respondieran, ¿no? Pero ahora estaban a la distancia y entonces se nos ocurrió, y fue fenomenal lo que decía la maestra Ángeles. Una parte de la batería de preguntas la respondieron al registrarse en la plataforma, datos generales, ¿no? Pero si la niña quería su constancia y la requería, porque el éxito del programa está no solamente en la plataforma o en las redes sociales o en la figura de las embajadoras. Yo diría que un factor de éxito clave del programa es la alianza con el sistema educativo. ¿Por qué lo digo? Porque si las coordinaciones de la Universidad del Carmen de Campeche, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Secretaría de Educación Pública con su coordinación Aprende, no se hubieran dado esas colaboraciones, esas reuniones concretas donde en el caso de bachillerato llegamos hasta la materia de orientación vocacional, ¿no? Al aula donde el maestro o la maestra responsable de la materia de orientación vocacional le decía a las niñas: está este programa de Mexicanas del Futuro y les voy a dar un cierto puntaje en la materia si asisten a las charlas, ¿no es cierto? Entonces, sin esa condición, esa era el equivalente a cuando hacíamos las caravanas, que las niñas ya nos estaban esperando porque los directores de los planteles de secundaria o de prepa, ¿verdad?, o de vocacional, nos ponían a los niños ahí porque había un acuerdo, una convicción de lo importante que era abrir estas ventanas para las niñas. Entonces, el requisito del maestro o la maestra era su constancia. Y para que la niña pudiera bajar la constancia tenía que completar el cuestionario.
Pero los hallazgos fueron increíbles porque ¿qué encontramos? Que efectivamente, como la literatura científica ya nos venía diciendo, una niña que tiene una tía, una madre, una hermana, ¿verdad? Un referente del área STEM, de manera mucho más natural se ve en el sistema STEM. Y una niña que no tiene un referente, y ahí es donde Mexicanas hace la diferencia porque les pone el diferencial. Ay, nos habían dicho, ahí donde les pone esta diferencia, ahí las niñas pueden elegir. La Universidad del Carmen de Campeche nos agradeció el programa, sus niñas participaron con esta convicción de sus coordinaciones y de tener una sola niña matriculada en las carreras STEM, pasaron a 17 en la siguiente convocatoria. Nos narraban en la reciente reunión en donde nos vimos que perdieron una, pero se cambió de carrera otra. Y la escuela adoptó el programa. Entonces, pues nos va muy bien. Bien, como mencionaba la doctora Marina, es ahí donde entra Mexicanas, ¿no? Generar estas nuevas referentes, nuevos role models, modelos vitales para que las niñas tengan estos marcos de referencia y que vean que son gente de su comunidad. Son gente que como ellas, mexicanas, salieron adelante y están participando en esta área y fue de los hallazgos que Mexicanas descubrió, ¿no? Que podemos nosotros incidir en estas niñas, en estas mujeres a través de las caravanas, de las ferias. Otro de los hallazgos súper importantes es esa mancuerna que hace las caravanas y las ferias, porque las caravanas sensibilizan a las niñas en el área STEM y las ferias pues ya les resuelven todas sus dudas, las focalizan a aquellas que sean realmente interesadas, ¿no? Y las van como encajonando en las áreas que ellas buscan, porque tenían ferias de muchas actividades de las áreas STEM. Y bueno, voy a mandarle al maestro Pech. Muchas gracias, Yara. No, bueno, pues porque estábamos tan contentos también de presentar esta iniciativa de Mexicanas del Futuro con la mirada STEAM, porque ahora en miras a lo que menciona Recrea, bueno, ya se hicieron presente dos cosas, ¿no? Una, la nueva llegada de esta idea, de esta visión, como un orientador STEAM hacia los docentes de todo nuestro país y de Jalisco. La otra, ya mencionó Ángeles, el componente, ¿no? Nosotros lo llamábamos inicialmente comunidad de aprendizaje virtual. Ahora, ¿por qué no hablar desde Recrea? Desde este espacio de conexión, vinculación con las familias, docentes y los niños y las niñas de Jalisco, hablar de una comunidad de aprendizaje virtual para la vida, que es una de las promociones también de este interés del Seminario de Investigación, que es otra de las líneas de Recrea. Esa es como la invitación y el sueño que nosotros tenemos, ¿verdad? De migrar y compartir, regionalizar este proyecto con todos los aliados que esto implica y, ¿por qué no? La otra mirada es a raíz de del impacto que tuvo este proyecto, ya tenemos otros alcances con el proyecto Iberoamericanas del Futuro, que trasciende ya a otras regiones como España y otras áreas de la región ibérica y bueno, ahí está, queríamos compartir esta experiencia para ustedes y para toda la comunidad educativa de Jalisco como una invitación a soñar. Podemos nosotros desde nuestros espacios motivar a aquellas niñas, niños y familias que lo necesiten hacia estas áreas STEAM. No me queda más que agradecerles, queridas amigas, por pues acompañarnos el día de hoy y por supuesto abrimos el espacio para preguntas y le damos el micrófono a Sandra. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Y atrás? Estoy emocionada. Yo vi algunas cosas de ustedes por redes sociales. Soy maestra. Me agrada porque nos limitan mucho como mujeres en todas las áreas. Tú llegas, haces una carrera, tienes aspiraciones, quieres llegar más arriba y cuando llegas te limitan por ser mujer. Entonces, estos espacios a mí se me hacen muy creativos, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, muchas luchas. Conseguir esto no es fácil y me da gusto que lo lleven
al área del docente, porque pienso que uno como docente tiene más oportunidades y áreas desde chiquitos, ponerles ese foquito, esa lucecita, que vayan encaminadas a tener una visión diferente a lo que es el hombre y lo que es la mujer, y que todos somos capaces, y que uno como maestro ve que las niñas tienen mucho potencial y a veces más que los niños. Desgraciadamente como mamás o como mujeres que somos mamás, a veces eso nos limita y nos hace que nos hagan un poquito menos, y no se trata de eso, se trata de explotar todo lo que uno tiene y lo que uno puede dar a los demás. Entonces los felicito y me da gusto que lleguen a esto y nosotros darlos a conocer a otras personas. Entonces, muchas gracias. Hay una colección de videos disponibles para ustedes en Facebook, en YouTube. Aprovechen los maestros, muéstrenles en alguna actividad del año a sus niños y niñas estos testimonios de nuestras embajadoras. Las expresiones de los propios jóvenes, de las jóvenes, son increíbles, ¿no? Recuerdo cuando la ex directora del Sismológico Nacional, que ahora dirige un área bien importante en Naciones Unidas, nos da su historia de vida y habla de la sismología, el referente que da el maestro Page, y una niña en el Facebook dice, ¿a poco puedo ser sismóloga? O sea, ¿a poco puedo ser nanotecnóloga? ¿Me explico? O sea, hasta colocar áreas nuevas, emergentes, que no existen y en donde ya hay una mujer en esa trinchera. Para Iberoamericanas del Futuro ya es un hecho, estamos trabajando en el consorcio Metared, estamos ya trabajando 10 países, y imaginen el escenario del 2024 donde Iberoamericanas van a ponerse a dialogar niñas de manera comprometida, pero de estos países, ¿no? O sea, estos temas culturales seguramente va a ser una revolución, y donde vamos a ofrecer contenidos explícitamente para los padres, para los tutores, y explícitamente para los maestros, ¿no? Que esos fueron nuestros aprendizajes. Estamos en pláticas con la Secretaría de Educación Pública para poder trabajar la parte de básica. Nosotros estamos convencidos que hay que bajar hasta educación inicial este tema, educación inicial. Y que hay mucha labor con los papitos, y bueno, la industria está comprometidísima. También estamos en este momento en pláticas con la Universidad de Guadalajara para hacer una edición que nos había quedado pendiente con Guadalajara. Última intervención porque el tiempo. Yara Pérez. María de los Ángeles Solórzano. Y Claudia Marina Vicario. Un aplauso a nombre de Juan Carlos Flores Miramontes, les agradecemos su participación, y bueno, ellos ya nos pasaron un QR por si alguien gusta consultar este material.